Tenemos en conexión en audio ya a nuestro panel, ya los estábamos saludando, Juan Valdés, Felipe Caro. Vamos a entrar de inmediato en el tema. Estuve dando ahí ese contexto más o menos general de lo que ha estado pasando en las últimas horas, pero me voy a quedar con ustedes ahora para que me cuenten un poquito su apreciación. Juan Valdés, me voy contigo. ¿Me escuchas, Juan? Ahí hemos tenido algunas dificultades técnicas. Sí, pero estamos saliendo ya. Te escuchamos. Sí, es que escucho ruido, entonces como que te confunde. Oye, pero te escuché perfectamente, estaba conectado al computador, así que te escuché tu intervención y la entrega del contexto. Mira, yo creo que primero hay que decir que es terrible lo que estamos viviendo, lo que el mundo está viviendo hoy día, lo que estamos siendo testigos, ¿no? Una guerra entre varios países que ha ido aumentando su intensidad. Israel aprovechando su capacidad de fuego y de supremacía sobre el pueblo palestino, ataca, y mueren niños, y mueren niños de hambre, y la noticia que estamos recibiendo todo el tiempo y permanentemente, este desolador panorama que afecta a miles de vidas y ya millones y un país entero, sin ninguna norma que se cuide respecto al derecho internacional. No, ahí no hay nada, todo el mundo ha condenado lo que pasa en Israel. Sin embargo, el acuerdo entre Estados Unidos e Israel es tan fuerte, tan grande, que uno se imagina, ¿no? Que lleva finalmente a que se vayan aumentando el volumen de la guerra. Y eso es muy peligroso. Estados Unidos el ataque a esta planta nuclear está expresamente prohibida por todos los acuerdos de las Naciones Unidas de Guerra. Entonces yo creo que el presidente ha hecho bien en condenarlo, en señalar con fuerza, vehemencia y con intensidad, con firmeza, esta denuncia. Yo creo que lo que nadie podría no coincidir respecto de la condena que se debe hacer. En algún momento el presidente Lagos también no acompañó a Estados Unidos en una guerra en Irak, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y creo que en esta vez no somos parte del Consejo de Seguridad, pero claramente aquí hay una violación de los tratados internacionales, eventuales violaciones de los derechos humanos, y el riesgo de colocar esta guerra que vaya tomando otros niveles y que siga aumentando, y finalmente no se abogue por la paz, sino más bien se insista en la vía armamentista para avanzar en el conflicto. Y eso es lo que todos entiendo yo que debiéramos rechazar. Voy con Felipe Caro, para que nos cuente también su mirada respecto a lo que está ocurriendo al alero de estas declaraciones. Yo citaba ahí algunas opiniones desde distintos sectores políticos, algunos, como decíamos, con una mirada de cautela incluso dentro del oficialismo. ¿Cuál es tu visión, Felipe? O sea, primero que todo, yo no sé bien qué tiene que ver el caso palestino y el caso de los árabes con el ataque de Estados Unidos a Irán, porque me imagino que es de público conocimiento que los iraníes pertenecen a una etnia distinta, con raíces persas, que tienen un sistema de gobierno teocrático que es muy distinto al resto del mundo musulmán dentro de la península arábica, y que por lo tanto Irán también ha generado de manera histórica una tensión constante con el resto del mundo árabe presente en esa zona. Entonces, es importante, sobre todo en términos de materia internacional, no mezclar peras con manzanas, porque el tema palestino y el tema del rol de Israel que está jugando en ese caso en particular es muy distinto a cuál es el rol internacional que tiene Irán, porque es un régimen distinto, es una etnia distinta y tiene una historia de conflictividad absolutamente distinta. Entonces, bajo esa perspectiva es importante entender también este macro concepto, por decirlo así, porque Irán pertenece también a un eje estratégico de desarrollo para intentar generar un multipolarismo y un check and balance al poder de Estados Unidos a través de esas alianzas estratégicas y militares que tiene con Rusia y que tiene con China, que son tres países que tampoco están dentro de la órbita occidental y que tampoco están bajo el alero de regímenes democráticos. Entonces, conocer todos esos elementos es fundamental para poder generar opiniones a nivel internacional.
Y en realidad, más allá de las falencias que tuvo el presidente con su tuit al confundir lo que son centrales nucleares con instalaciones de enriquecimiento de uranio, que son cosas absolutamente distintas, hay que tener mucho cuidado en términos globales para poder generar este tipo de opiniones en donde la política internacional tradicional de Chile, independiente de las características propias de de este gobierno, siempre ha sido la cautela. Nosotros claramente recordamos qué fue lo que sucedió con Ricardo Lagos en su momento, cuando Chile era parte de miembro no permanente del Comité de Seguridad de Naciones Unidas, donde se opone a la invasión de Estados Unidos a Irak. Pero en este caso es básicamente un procedimiento militar estándar que hacen los estadounidenses, donde no movilizan tropas, sino que movilizan aviones. Al nivel incluso que acá en Estados Unidos el presidente Trump no tuvo que pasar por la aprobación del gobierno para hacer esta maniobra militar. Y básicamente lo que buscaba es anular, por decirlo así, o por lo menos retrasar por varias décadas el desarrollo de armamento nuclear de Irán, que es un país que no está y que no es miembro, dicho sea de paso, de los tratados de no proliferación de armas nucleares a nivel internacional. Entonces hay que ser bastante prudente, hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de materia internacional. Chile es un país muy pequeño, tiene cero capacidad real para poder incidir en este tipo de situaciones, pero normalmente Chile ha sido un país que ha sido reconocido a nivel internacional por tener un nivel de diplomacia muy alto, de saber efectivamente cuándo las ventanas de oportunidad política y de derecho internacional están desarrollándose o no. Y bajo esa perspectiva también hay que leer lo que está sucediendo con otros aliados estratégicos, como por ejemplo lo que está sucediendo con el canciller alemán, que es lo que está sucediendo con Emmanuel Macron en Francia, en donde están apostando efectivamente a establecer un procedimiento de negociación en donde Irán renuncie a su programa nuclear, y en donde el mismo canciller alemán reconoce, de hecho lo reconoció ayer, que Israel había hecho el trabajo sucio en términos de poder desactivar las defensas antiaéreas y permitir este ataque estadounidense, porque era una amenaza latente la capacidad de enriquecimiento de uranio para la creación de bombas nucleares que tuviera Irán. Entonces, un concierto internacional altamente complejo, que yo creo que se va a seguir desarrollando de manera compleja con muchas relaciones internacionales y diplomáticas en los próximos meses y semanas. De hecho, tengo entendido que hoy día en la mañana el régimen iraní atacó una base de Estados Unidos emplazadas en Siria, pero que es parte obviamente de este protocolo y escaladas cuando se hacen este tipo de operaciones militares. Pero hay que tener mucho cuidado también a nivel internacional, porque nosotros somos un actor que normalmente tenemos mucho prestigio por la prudencia y por la cautela en hacer declaraciones de esta naturaleza. Así que yo creo que hay varios cancilleres que se lo han recomendado al presidente bajo esa perspectiva, que ojalá se pueda mantener dentro de los próximos meses lo más neutral posible, porque en realidad no se cuenta con toda la información, no contamos con los procedimientos de inteligencia, no tenemos acceso a un montón de cosas para poder tomar una postura un poco más firme, más allá de repetir de manera constante que hay que hacer un respeto sistemático del derecho internacional en este tipo de situaciones. Voy contigo, Juan, obviamente ir revisando no solamente los contrapuntos que estemos convenientes respecto a lo que ha señalado Felipe, pero también entrar en las miradas que se han hecho desde el oficialismo. Yo mencioné algunos puntos, también traje a colación lo que planteó el otrora canciller Heraldo Muñoz en una entrevista durante esta mañana, donde él planteaba que más allá de no reprochar lo que hizo el presidente, habría sido mejor la reacción fuera desde la Cancillería. ¿Cómo ves también esas miradas en torno a lo que ha sido la posición habitual de Chile en este tipo de situaciones, que es algo que también hacía mención Felipe recién? Mira, lo primero que hay que decir es que efectivamente Israel, yo no soy experto internacional, quiero decirlo, menos en temas de Medio Oriente. Uno viene a debatir aquí respecto a las opiniones que uno tiene, en los contextos en el que se dan. Y si hay un país que se ha ido ganando la gamotera, si uno pudiera decirlo de esa manera tan coloquial, pudiera ser Israel, porque todo el mundo ha visto que ha cometido un acto de genocidio y abuso respecto del pueblo palestino, que ha sido permanente y constante y en los últimos años ha sido verdaderamente brutal. En el último tiempo. Eso es una cosa que mucha gente ya lo ha asumido de tal manera. Lo segundo, a mí me parece que lo que hace el presidente también es llamar a la paz y a no seguir en esta escalada de ascenso
hacia una guerra que pudiera ser global. Que no es, eso sí, ustedes podrán compartir. Miren, nosotros tenemos diferencias tremendas con otros países respecto, y Chile siempre ha tenido una postura cuidadosa, y en eso sí lo comparto. Y tal vez podría decir en la Cancillería que hubiera hecho la declaración, también lo comparto, no necesariamente el presidente, pero lo que sí es cierto es que es importante que Chile se tiene que pronunciar respecto de una situación que no queremos, y es abogar por la paz y no porque siga escalando un conflicto que ha aumentado, que todo se enreda, porque aquí finalmente lo que uno entiende es que Israel ha estado actuando como el matón del barrio, amparado por Estados Unidos, seguramente persiguiendo intereses como lo han tenido en otras guerras, especialmente la invasión de Irak, que finalmente no quedó en nada. O sea, se fueron de ahí los Estados Unidos y finalmente Irak quedó en manos de la ¿cómo se llama? De las culturas que son más extremas, digamos, en el país, y eso hemos sabido también antecedentes de cómo terminan estos procesos cuando se empiezan a agredir a países con una excusa determinada y después finalmente resulta que pasan años de guerra, de conflicto, y eso finalmente terminan en situaciones y circunstancias peores para la democracia y la convivencia de los propios países. Felipe, voy nuevamente contigo, y lo otro que quería incorporar a esto tiene que ver con esta posibilidad de que efectivamente se realice una sesión especial de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara respecto a este tema, que es algo que ha sido planteado por algunos parlamentarios de oposición. Te dejo ahí tu tiempo. Sí, bueno, primero que todo, haciendo un complemento a lo que dijo mi colega previamente, la situación cuando Estados Unidos abandona no es en Irak, es en Afganistán, y es en otra zona, y que por lo tanto en realidad, actualmente Irak es parte de la Liga Árabe, y que por lo tanto también es una zona que está bajo la influencia sobre todo de Arabia Saudita, que es básicamente el que está desarrollando la mayor cantidad de diplomacia con los países de aquella zona. Pero claro, volviendo un poco más al tema de la estructura sistemática de lo que ha significado las relaciones internacionales en Chile a lo largo de la historia, es porque Chile se autorreconoce como un país de muy baja influencia en términos de poderío militar y de influencia real en las relaciones internacionales, pero sí nosotros tenemos una relación diplomática que nos ha permitido un desarrollo estratégico y un prestigio internacional que hay que mantenerlo a lo largo del tiempo. Ahora, en términos prácticos, es entendible completamente, porque era parte también del proyecto político del actual gobierno cuando se desarrollaron las candidaturas y todo el tema, la conflictividad constante que se tiene con el Estado de Israel. El problema es que a nivel internacional, las relaciones internacionales, válgame la redundancia, tienen que llevarse con un nivel de pulcritud, con un nivel de acuciosidad, o sea, hay mucha gente que efectivamente reclama que a nivel internacional se juega un baile de máscaras, sin lugar a dudas, para poder generar protocolos y para poder generar esta sana convivencia, por decirlo así, entre países que tienen culturas, que tienen background, que tienen todos los elementos distintos los unos de los otros, sin lugar a dudas. Pero eso es fundamental también porque es parte del desarrollo de la diplomacia, y por eso nosotros también tenemos diplomáticos de carrera que estudian 5 años en una academia diplomática donde conocen todos estos elementos, y que claramente son ellos los que deben llevar el timer y la forma de poder fundamentar este tipo de acción, y sobre todo cuál es la postura que debe tomar Chile en este tipo de situaciones, en el lenguaje. O sea, a nivel internacional es más importante la forma que el fondo, y eso es algo bien complejo para poder desarrollarlo a lo largo del tiempo, porque no es la primera vez que el presidente Gabriel Boric ha tenido algún tipo de conflictividad con Israel, partiendo por el tema de hace un par de años atrás, que no quiso recibir al embajador y poder dar cuenta de sus cartas diplomáticas, lo cual es extraordinariamente extraño y también se considera un gran agravio a nivel internacional, más allá de las legítimas convicciones que él tiene. El problema es mucho más sistemático y es una estructura mucho más a largo plazo. Chile es parte como un partner global, por ejemplo, de la OTAN.
Por lo tanto, nosotros somos y tenemos un desarrollo diplomático, estratégico y militar con países miembros de la OTAN. Por lo tanto, tenemos ese tipo de herramientas y de desarrollo, que somos de los pocos países latinoamericanos que lo tenemos, dicho sea de paso, para generar este tipo de relaciones diplomáticas especiales con la Comunidad Europea, con Estados Unidos, con Canadá, con Japón, con Australia. Estamos a ese mismo nivel. Entonces, por lo tanto, esos son ganancias de la diplomacia internacional chilena que tienen que mantenerse a lo largo del tiempo. Y que por lo tanto eso también hay que cuidar independientemente de las características y de la propia perspectiva que se tenga en términos de gobierno. Ahora, a mí me parece correcto que los otros organismos colegiados que nosotros en Chile tomen cartas en el asunto y que traten de llevar esto y que lo traigan de vuelta a un elemento que no es menor, que hay que cuidar las relaciones diplomáticas con todos los actores de la zona. También es importante recordar que Irán es uno de los principales proveedores armamentísticos y desarrollo estratégico de Bolivia, y que es uno de los socios, pero al mismo tiempo uno de los vecinos con los cuales nosotros históricamente hemos tenido conflictividad. Y por lo tanto también hay que generar este vínculo con las relaciones geopolíticas en nuestra propia región. Entonces hay que ser extremadamente cuidadoso. Incluso hay que ser extremadamente hipócrita a nivel internacional para poder mantener estas relaciones en términos de desarrollo, sobre todo Chile, 100% abierto al mundo. No mercado con los indios y otros más. Entonces es complejo, pero al mismo tiempo existen varias herramientas y varios instrumentos internos que se deben desarrollar, y yo encuentro que es positivo que se empiecen a activar porque es necesario mantener las buenas relaciones diplomáticas con todos los países del orden. Ya son las 9 de la mañana con 41 minutos. Estamos de regreso acá en nuestro panel de Enlace USACH, ya con conexión, con audio, con todo. Tercera es la vencida, junto a Felipe Caro López, investigador en la John Glenn College of Public Affairs de la Ohio State University, y Juan Valdés, analista político, militante del Partido Socialista y concejal en La Granja. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a quedar con este informe publicado durante la semana pasada, donde la Contraloría General de la República detalla millonarias irregularidades que fueron detectadas en organismos públicos durante abril de 2024 y marzo de 2025. Estas irregularidades identificadas a través de 792 acciones de fiscalización, entre ellas auditorías, investigaciones, inspecciones de obras públicas y exámenes de cuenta, ascenderían a un monto superior a los 1,5 billones de pesos, billones. Es parte de lo que también durante la semana pasada estuvo dando cuenta la tercera, y esto rápidamente ha tenido también reacción a nivel político, particularmente con las miradas que se están haciendo desde la oposición. Y aquí me quiero quedar con la mirada que ha sido planteada por algunos de sus personeros. Por ejemplo, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien acusó que el dinero involucrado en estas irregularidades debería haber ido a educación, salud, vivienda, pero termina siendo malgastado y, peor aún, termina siendo objeto de corrupción. Debido a esto, planteó que el desafío del próximo gobierno va a ser achicar el Estado. También hubo miradas de parte del diputado Frank Sauerbaum, de RN, que afirmó que el informe solo demuestra la mala administración de los recursos del Estado y que la carga tributaria pagada por los chilenos está absolutamente despilfarrada y mal administrada, lo que produce estancamiento económico. Son algunas de las miradas que se plantean desde sectores de la oposición. Obviamente también han habido miradas desde el Ejecutivo o desde del oficialismo, y también de sectores afines. Por ejemplo, el diputado Jaime Naranjo valoró el trabajo de la actual Contralora Dorothy Pérez, pero cuestionó la labor de los contralores previos, subrayando la necesidad de que el Estado realice las investigaciones respectivas y aplique las sanciones correspondientes. Son algunas de las miradas. Yo quiero dejarles ahora la palabra para entrar en este tema, que nos lleva además a uno de los puntos planteados en su momento por la candidatura de Evelyn Matei en torno al tema del Estado, y un tema que ha estado presente no solamente al alero de esta presidencial, sino que también en otras discusiones. Felipe, parto contigo ahora. Ya, ¿me escuchan? Perfecto. Ya, excelente. Mira, no es novedoso que nosotros estemos hablando sobre distintos mecanismos para poder perfeccionar la gestión del Estado, porque no es algo única y exclusivamente de Chile. Nosotros acá en Estados Unidos también hablamos bastante sobre los procesos de innovación, el crear estrategias nuevas para poder generar una vinculación público-privada a través de estrategias conocidas como contracting, networking, otros elementos más con la idea de mejorar la eficiencia
porque nos encontramos en un contexto de alta volatilidad, de altos niveles de incertidumbre, que se necesita un Estado con mucha flexibilidad, con mucha potencial de adaptabilidad y que pueda responder de manera sistemática y de manera también eficiente en políticas públicas para poder generar un vínculo directo que la ciudadanía entienda y pueda reconocer la validez de los procedimientos democráticos como forma de poder solucionar los problemas públicos. Eso es como el gran paraguas. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros actualmente, y gracias a Dios también, nos encontramos en una sociedad altamente digitalizada y que por lo tanto este tipo de discusiones se hace ya en el día a día y que la mayoría de las personas se encontraban muy alejados de este tipo de situaciones. Y por lo tanto existe un mayor escrutinio público, un mayor accountability en términos generales de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer desde una perspectiva estatal y cuáles son los resultados esperados y los resultados reales de esta gestión. Entonces, estos informes, que también me gustaría complementar y sacar a colación que hace unos 3 días atrás también CIPER saca un reportaje bien interesante sobre municipios, que básicamente el caso del 98% de los municipios tiene deudas previsionales a través de sus corporaciones o directamente los municipios en sí mismos, que da cuenta en realidad de una falla sistemática en la capacidad de gestión que actualmente tiene el Estado de Chile. Un Estado que ha tenido problemas no solamente en los procesos de digitalización, sino también en los procesos para incorporar innovación dentro de los procedimientos internos para hacerlo más eficiente y más altamente reconocible por la ciudadanía. Y esto es algo que está pegando muy fuertemente en las democracias occidentales. Actualmente hay un mayor control, hay una mayor expectativa y al mismo tiempo hay una mayor desilusión de lo que está sucediendo con los estados modernos. Y eso es muy peligroso porque abre la puerta justamente a discursos o propuestas que podrían ser tachadas de populistas, con la idea fundamental de poder disminuir el tamaño del Estado. Si el Estado chileno debe disminuir o no, es parte de las evaluaciones de las candidaturas y es parte de las evaluaciones de los proyectos políticos. El problema es que cuando aparecen este tipo de situaciones en donde nos encontramos con una cantidad sideral de millones de pesos que están mal gestionados y mal desarrollados en términos de estrategia política, lo que estás entregando es básicamente una justificación perfecta para poder eliminar ministerio, para poder eliminar programas, para poder eliminar servicios públicos, que tal vez muchos de ellos deberían haberse eliminado hace mucho tiempo atrás. Recordemos que DIPRES hace más de 5 o 6 años tiene un listado de cerca de 137, 140 programas que están en calificación ineficiente y que aún así siguen funcionando principalmente por razones y por voluntad y razonamiento político. Entonces, aquí hay un desafío mucho más profundo. Hay que tener una apertura bien compleja de la clase política, porque efectivamente, desde mi perspectiva, yo creo que el Estado de Chile sí debiese empezar un proceso de internalización, de fusionar algunas funciones, de poder eliminar un par de ministerios, eliminar un poco no la permisología, porque el concepto de permisología en inglés no existe, pero existe uno bastante similar que se llama red tape, que son el exceso de procesos, el exceso de burocracia plenamente como tal para poder hacer el Estado más eficiente. Es una discusión que hay que abrirla y no descartar ningún tipo de situación, y si eso incluye disminuir el tamaño del Estado, hay que tener esa conversación. Sí. Juan, voy contigo ahora también para que me cuentes tu mirada en torno a este informe, los apuntes que se han hecho a nivel político, la mirada también de Felipe en torno a lo que tiene que ver con las medidas que desde la perspectiva estatal se podrían tener en cuenta a la hora de enfrentar este fenómeno, donde el tema de achicar al Estado ha estado presente en la discusión, pero también en lo que tiene que ver con la mirada de algunos procesos que son más ineficientes. No sé cómo lo ves tú, Juan. Sí. Mira, yo comparto algunas cosas con Felipe, pero yo quiero separar este tema en 2 aspectos, o 3 tal vez. Uno, que es un aspecto más bien de la rencilla política de baja estopa y esta discusión permanente, cada vez que tenemos una campaña que, mira, le vamos a echar la culpa al presidente, porque aquí en este asunto el presidente, la verdad que ni le puedo que hacer, hay que formar la olla a la Revolución Nacional, ¿no? Porque este es un informe que saca la Contraloría donde toman muchas instituciones públicas, y donde están también, por supuesto, están los municipios, están las Fuerzas Armadas, hay muchas instituciones. Yo creo que este es un problema que no es de un presidente. Este es un problema que tenemos ya pasado durante muchos años y que la Contraloría, haciendo su trabajo de forma más exhaustiva, ha ido detectando problemas o falencias en los sistemas y los procesos contables y administrativos. Y yo creo que ese es el punto que plantea la Contraloría. Yo no sé si se han robado, por así decir,
1,5 billones de pesos. Yo creo más bien de que hay una falta de transparencia o de manejo a lo mejor adecuado administrativo respecto de los fondos, que eso debiera resolver la Contraloría también y decir claramente dónde está el problema y cuál es la envergadura del problema en cada una de las áreas que ha ido registrando. Por tanto, yo creo que aquí tiene que haber algo una discusión que sea más profunda respecto a la modernización del Estado. Y efectivamente va a ser más eficiente y para poder dar respuestas también más rápidas. No solamente en el tema de la epidemiología, como se ha señalado muchas veces, ¿no? Que yo también concuerdo que esto no es solamente un tema es más bien un tema de proceso, de burocracia en algunos trámites que de repente uno dice, yo trabajo en municipalidades y ustedes lo saben, soy concejal de Granja, y uno ve de repente que hay procesos que son completamente administrativos y que hacen perder tiempo, y cuando uno pierde tiempo la gente que está con su negocio deja de vender y deja de trabajar, en fin. Eso ocurre también, supongo yo, en las grandes inversiones. Pero aquí lo que se trata también es ver cómo se moderniza el Estado sin afectar el trabajo y el rol del Estado en todos los sectores de la sociedad. Porque claro, decimos, vamos a eliminar programas que pudieran no ser eficientes, pero bueno, entonces hay que ponerse de acuerdo para medir qué es lo que nosotros entendemos, queremos como eficiencia. Si es solo el uso de los recursos o ver cómo rescatamos, por ejemplo, muchachos del tema o programas que tienen que ver con el tema del control de la, ¿cómo se llama? De la recuperación de niños del tema de la droga y el alcohol. O ver cómo somos capaces de acompañar yo pongo la pelota al piso siempre, porque me parece que estos son los rostros reales. Cómo nosotros somos capaces de acompañar a abuelas y abuelos que están al cuidado de muchachos que están en extrema vulnerabilidad. O cómo somos capaces entonces, cuán eficientes son los recursos de programas sociales cuando se atienden cuestiones tan sensibles como el alimento o la seguridad alimentaria de muchas personas, ¿no? O, por ejemplo, cómo somos tan ineficientes que hoy día no hemos podido resolver el tema de la lista de las 3 millones de personas que están en lista de espera en los hospitales. En fin, yo creo que efectivamente tenemos un problema como Estado, que la Contraloría lo revela, que hay un problema de recursos ahí que tienen que ser aclarados por las instituciones, porque tampoco es que esto sea una denuncia, esto es un informe que la Contraloría emite, que va con nombres y apellidos, que dice las instituciones tanto, tienen este tipo de faltas y están hechas sobre la base de estos antecedentes. Luego entonces las instituciones tendrán que responder a la Contraloría para que ésta pueda tener ya un informe más definitivo y efectivamente un diagnóstico más acabado respecto a lo que ocurre con esa plata. Pero entrar en un debate siempre permanente que sea político y que sea además tratar de sacar un provecho, me parece que es un error porque no permite finalmente hacer la discusión en serio respecto de lo que tenemos que hacer como Estado para mejorar, ser más eficientes, mejorar nuestros procesos administrativos, resolver cuán rápido vamos a entregar los permisos para que la gente pueda hacer sus inversiones y además como damos seguridad social a muchas personas que no tienen acceso y que están muy lejos de la escala de poder avanzar o progresar, digamos, en sus vidas para mejorarla y darle seguridad también al país. Yo quiero que aprovechemos este tiempo que nos queda para ir también definiendo algunas cosas. Ahí, Felipe, al escuchar a Juan, da cuenta también de cuáles van a ser los márgenes a la hora de reformular o de frentón eliminar ciertos procesos o ciertos elementos que pueden ser ineficientes. Me quiero quedar con ese tema. Y lo otro, lo que dejaba entrever también el diputado Naranjo en torno a, más allá de las administraciones de los gobiernos, el tema de las responsabilidades en torno a las contralorías anteriores. Esos dos puntos me gustaría también tenerlos sobre la mesa brevemente para ir cerrando también ideas. Claro, o sea, fundamentalmente en los procesos de modernización y en los procesos de mejora y la eficiencia de la gestión estatal necesariamente hay ciertos procesos que van a significar necesariamente hacer cambios estructurales. Y esos cambios estructurales tienen dos grandes elementos, cambian los procesos y muchas veces cambia el recurso humano, por decirlo así. Entonces, actualmente nos encontramos en un proceso de alta modernización con incorporación bien activa en el sector público de inteligencia artificial o cosas por el estilo. Y el problema es que nosotros actualmente no hemos construido un debate mucho más amplio de efectivamente de cuál es la cantidad de personas que nosotros necesitamos trabajando en el Estado y fundamentalmente cuántas de esas funcionalidades serían más eficientes si las prestara un privado, dicho sea de paso. Ahora, esto no es una discusión nueva, es una discusión que se está dando en Europa, es una discusión que se está dando acá en Estados Unidos, en donde efectivamente se
establece que los procedimientos tradicionales estatales no van a dar el ancho y no están dando el ancho para poder ser lo suficientemente eficientes para cubrir las necesidades sociales y por lo tanto se necesita este vínculo con el mundo privado de manera activa, lo cual también significa que el Estado, sin generar un vaciamiento plenamente como tal, whole state, como se llama acá, necesita derivar gran parte de sus procedimientos en la sociedad civil, necesita derivar gran parte de sus procedimientos en el sector privado para poder mejorar su eficiencia y su capacidad de respuesta. Entonces, eso también conlleva un elemento político bien interesante, porque significa abrir una caja de Pandora con muchas temáticas que no se han tocado, como por ejemplo, qué va a pasar con el estatuto administrativo, qué va a pasar con la flexibilidad para poder contratar y despedir gente en el sector público, si estas nuevas funciones en el momento de ser externalizadas, estas personas también pasan a ser colaboradores, no pasan a ser colaboradores. Es una discusión que hay que darla a lo largo del tiempo. Y bajo esa perspectiva también el rol de la Contraloría como la institución que fundamentalmente está orientada a proteger los recursos públicos y que se gasten de manera eficiente, claramente quedó al debe con las gestiones anteriores. Y esto tiene que ver principalmente con las capacidades y con la visión estratégica que han tenido de manera sistemática los últimos contralores. Y la gran diferencia que hay cuando nosotros tenemos una contralora actualmente que es un funcionario de carrera, que básicamente ha estado vinculado a Contraloría durante muchos años, que conoce el sistema público, conoce el sistema estatal, y que por lo tanto ha generado un nivel alto de eficiencia. Entonces, ahí tenemos dos elementos que son súper importantes. Sí. Abrir la discusión sobre cuál es el tipo de Estado que queremos a futuro, y también estamos siendo testigos de que cuando abrimos la oportunidad a los funcionarios, a los buenos funcionarios públicos, a funcionarios de carrera, tienen éxito en sus gestiones en el día a día y lo que está sucediendo actualmente con la Contraloría. Juan, te dejo ahí el tiempo para cerrar además el panel del día de hoy. No te escucho, no sé si está silenciado tú allá. Perdón, ahí sí. Estoy silenciado, sí. Ahora sí. Oye, la primera es que no vamos a hacer las cosas así, reducir el Estado para los delay, en donde lo primero que hace la derecha es reducir la inversión social, ¿no? Y eso es un tema que tenemos también que dar una discusión bien clara, transparente y firme, porque los programas sociales, que muchas veces no se miran bien, afectan a miles de personas en su cotidianidad. Y uno podría nombrar muchos, pero en realidad no tendríamos tiempo. Lo segundo, efectivamente, yo creo que hay que modernizar el Estado, y también hay que preguntarse qué pasó con la misma Contraloría, porque la Contraloría actual, por la cual yo tengo gran respeto, fue su Contralora durante todo este periodo. Sin perjuicio de que yo creo que los Contralores quedaron al debe. ¿Qué pasó entonces? Que no hubo ahí un proceso más profundo de debate o discusión respecto de estos mismos temas que nos están afectando ahora. Y lo otro también es que hay que modernizar también la forma en que la Contraloría interviene en las distintas instituciones, que sea más eficiente, que sea con mayor cantidad de tecnología, que se pueda colocar e incluir, digamos, formas de justificar los ingresos. Les puedo contar un par de anécdotas para ir llenar el terreno. Mira, nosotros hoy día, la alta dirección pública resuelve quiénes son los directores de los colegios municipales, o lo que eran municipales ahora están en el CELEP, ¿no? Y los CELEP. Y resulta que yo me gustó una experiencia personal, bueno, municipal, pero que me tocó vivir, es que nosotros tenemos que nombrar de director de un colegio en La Granja, o del sistema educacional de La Granja, un señor que venía de Rancagua o de Talca, ya ni me acuerdo, hace unos años atrás, muchos años atrás. Bueno, ese señor no conocía La Granja, no tenía idea. Entonces pasa muchas veces que se entrega por transparencia, por mejorar los procesos, se entregan ciertas decisiones a instituciones que son demasiado centralizadas y que finalmente no logran dar respuesta no dan pie con bola respecto a la realidad que sigue la población o la comuna. Entonces los liderazgos también, hay decisiones que tienen que ser descentralizadas, que no pueden ser tan centrales, que tienen que tomarse las decisiones más bien en los terrenos por el nivel de conocimiento que se pudieran tener. Y así sucesivamente un montón de situaciones más que se dan que no logran dar respuesta. Los directores de los colegios también los nombran en la alta dirección pública, y que no aparecerían mal en el procedimiento, pero sí en la forma en que se toman estas decisiones, porque muchas veces pueden ser no representativas de lo que ocurre finalmente en los territorios. El mismo Chile compra, tú compras algo y tienes que comprarlo al menor valor. Resulta que puedes comprar la ciudad de Punta Arenas, que se demora 6 meses más en trasladar y sale mucho más caro el flete de comprarlo en Santiago. En fin, hay un montón de situaciones que son muy prácticas, que yo estoy dando, por ejemplo, muy concretos, ¿no? Sí. Que tienen que resolverse. Por tanto, el Estado tiene que avanzar en tener un sistema de modernización
que sea razonable, por supuesto, que sea eficiente, que permita la transparencia completa, pero que también permita que las respuestas que se dan sean y tienen que ser más bien descentralizadas. No me queda más que agradecerles, Juan Valdés, Felipe Caro López, que nos acompañaron hoy en el panel, un poco accidentado, pero finalmente lo pudimos sacar adelante. Un abrazo, nos reencontramos pronto. Chao, muchas gracias. Buen día. Chao, chao.